El vídeo de hoy va a ser cortito, es un tutorial práctico, rápido. Si te gusta, suscríbete, comparte este vídeo, dame un like. No te voy a pedir que pongas la campanita porque pienso que más que nada molesta, pero sí que te suscribas porque apoyas el canal, y si quieres ver algún otro vídeo, pues te sale el puntito rojo o el puntito azul, según el móvil que tengas, como que te he sacado un vídeo nuevo, pues si lo quieres ver. Pero no animo a poner la campanita porque es molesta, porque te llega un email, te pita el móvil, no. Gracias y espero que te guste este tutorial. Creo que este vídeo no va a durar ni 4 minutos. Hola amigos, lo que estás viendo aquí en esta imagen ahora es, a la izquierda tenéis el reflejo de la luna y el reflejo de la derecha son dos luces de un camino. Lo que estás viendo es un río. Vamos a hacer una foto de larga exposición para que veáis el resultado de cómo se puede hacer fotos guays. Hacemos la foto, le damos no movernos y nos queda una cosa así. También podemos cambiar el tiempo. Por ejemplo, vamos a poner ahora, en vez de 2, 4 segundos, y queda el obturador abierto durante 4 segundos cogiendo la foto. Nos queda este resultado. También lo podemos hacer más pequeño. Nos quedaría esto. Ahora vamos a hacer una de unos 10 segundos, a ver cómo nos quedaría. Bueno, esta no se aprecia nada. Pienso que la mejor era la de 2 segundos. Podemos también hacer así, que se vea algo más atrás. Y veis el camino. Como os habéis dado cuenta, aquí en la foto no se ve... Lo que decía en la anterior secuencia era que no se veía apenas el camino y vemos hasta el camino con las rejas. ¿Cómo llegamos a la configuración profesional? En la mayoría de los móviles de Android, sobre todo, tenéis la oportunidad de hacer buscar más menús, y aquí por ejemplo tenemos el Pro Modus. Ponemos el Pro Modus y ya automáticamente nos salen las cosas para elegir. El ISO lo más bajo posible, entre 800 y 3200 cuando es de noche, y de día llega con un 100 y tenéis una buena configuración. Pero vamos, que para larga exposición yo aconsejaría de noche, porque de día los móviles no podéis poner de tiempo más de 0,5 segundos, si no entra mucha luz y se vería fatal. Bien, esto es todo y hasta la próxima.